Bienvenidos a Radio Tertulias de Cocina, soy Alexander Almeri y junto a mi compañero Juan Quintero queremos brindarle una nueva manera de escuchar a la gastronomía colombiana desde sus raíces en este periodo tan complejo en el que nos encontramos. Dedicamos el programa de hoy en memoria de don Epaminondas Jojoa, quien lamentablemente partió este jueves 30 de abril. A toda su familia, nuestra más profunda condolencia. Para este episodio, continuamos con la familia Jojoa Josa de la Reserva Natural El Búho, ubicado en la Laguna de la Cocha, quienes nos relatarán de la importancia y lo que significa para ellos la tulpa. Acércate, ven junto conmigo, visitemos por un momento la tulpa. Dejemos que de la abuela broten sus palabras. Llévale de regalo leña, ella sabrá consolarla. Hugo Jamioy, poeta del Valle de Sibundoy, Putumayo. Y ellos alrededor de la tulpa, la familia ahí se comía. Recuerda doña María Josa sobre la tulpa de su madre. Era una tulpa, no había hornillas, no. Era tulpa, nomás 3 piedras y ahí se paraba la olla y no había tampoco ni ollas de aluminio, nada, sino era de barro. Y para comer platos de madera, cuchara, todo era de madera. No había las cucharas que hay ahora, claro, ni platos de loza, nada. Todo eso era de tener platos de barro y platos de madera. Y esa es la tulpa, el lugar en donde la abuela hacía nuestra comida favorita, como nos cuenta don Epaminondas Jojoa. Nosotros nos gustaba que nos diera arroz, pero como el arroz no lo compraban tampoco, sino que eso era cada 8 días. Más era el maíz, la racacha, haba. También cocinaba las coles, como eso daba en abundancia. Y bueno, las escurría y lo ponían a la paila con la manteca también. Y entonces hacía suavecito, se lo revolvía y nos daba con papa. Eso era riquísimo. La tulpa es un lugar asombroso. Allí es donde se preparan los alimentos. Pero eso no es todo. Alrededor de la tulpa se construye una familia. Aquí se descansa, se conversa, se comparte e incluso se forma a las personas. No es un lugar que se evite como sucede con las cocinas modernas, sino un lugar al cual se pertenece. Muchos tenemos la fortuna de recordar un lugar así, en donde siempre estaba la abuela o la madre, dándole la bienvenida a todos los que la visitaban. Yo podía cocinar desde que tenía 7 años. Nos cuenta doña María sobre las enseñanzas en la tulpa de su madre. Nos enseñaban a pelar papas, a moler el maíz. Se molía en piedra, no había molino. O sabría ver, pero pues ellos no tenían. Molíamos en piedra café, molíamos cebada, molíamos el maíz, la mazamorra, todo que se hacía. Para hacer las arepas también se molía en la piedra bien ñutico para hacer las arepas. Y allí también aprendió labores que están más allá de la cocina. Antes enseñaban a tejer porque había ovejas. Se hilaba la lana, se hacía cobijas, se hacía ruanas. Para los pantalones, eran pantalones de lana de oveja, que hacían también. Doña María y don Epaminondas Jojoa son los pilares principales de la Reserva El Búho en la Laguna de la Cocha. Bienvenidos a Radio Tertulias de Cocina. Capítulo 2. La tulpa. Eduardo Martínez, cocinero y propietario del restaurante Minimal en Bogotá, nos cuenta su experiencia conociendo la Reserva El Búho. Es tan interesante lo que pasa allá en la Cocha con la red de reservas que pues eso ha tenido atención del mundo entero, ¿no? Economistas como Manfred Max Nife creo que lo ponen como ejemplo de que toda esta idea del desarrollo a escala humana pues sí es verdad. Y eso es lo que a mí me parece realmente más interesante de la experiencia de visitar una de estas reservas como el Búho y esa en particular, porque que esta idea de que se puede vivir realmente como en armonía y en sociedad con la naturaleza es cierto, ¿sí? Cuando uno va allá uno se da cuenta que eso se vive todos los días. La tulpa como espacio de participación y como elemento abrazador que cocina los alimentos producidos colectivamente de la chagra. La tulpa era en la mitad de la cocina.
Allí eran las 3 piedras que se ponían, ¿no? Unas 3 piedras bien bonitas que eran planitas así. En una piedra se ponía el ají. Nos sirvieron ají de tomate de árbol. Sigo pensando, es un plato perfecto, pero que habla precisamente de todo esto, ¿no? O sea, son los productos que tiene la finca, los tubérculos, el tomate de árbol que está ahí mismo en la finca, los huevos que tiene el ají de las gallinas de la finca. Cómo es de lindo y de evidente, como en una cosa así de sencilla, como es que un visitante llegó a visitar una de estas fincas y con lo que lo reciben es una cosa que habla de todo lo que la familia hace y en lo que la familia cree. Marcela Josa hereda el conocimiento de Don Epaminondas y Doña María. Dicen los abuelos que la tulpa es la vida espiritual de la familia, el abrigo de la familia. En la tulpa está la comida corporal y espiritual. En la tulpa nosotros planeamos, en la tulpa hacemos minga de pensamiento, en la tulpa sembramos también a la mujer. Entonces la tulpa es muy importante para todas las familias indígenas y campesinas dentro del territorio. Que para ellos es normal todos los días estar cuidando todo ese banco de semillas increíbles andinas. Recuerdo que esa vez Don Epaminondas estaba muy simpático y Doña Marina siempre como con su dulzura nos cantaron juntos. Para mí también fue como muy conmovedor ver a Doña Marina, ella misma yéndonos a mostrar toda la variedad de papas y ella misma ir a arrancar las matas. Así es Doña María Josa, una mujer inseparable de su chagra, conocedora de su entorno y del uso de la tierra, y sin chagra no hay tulpa. Cuando se sembraba, nunca sembraban los hombres, las semillas las sembraban las mujeres. Sí. Y las sembradoras, el vestido era rojo cuando iban a sembrar, como antes era follados, ¿no? En quichua sabían decir piche. Los follados piches, blusa roja, para atraer la lluvia del arco iris, decían, ¿no? Para la siembra. Él era de sembrar en la luna merma. Se deja pasar 3 días y se siembra. Y la semilla tenía que salir del vientre de la mujer, decían, ¿no? Y los hombres ya a colocar el abono, como todo era abono orgánico, nunca se fumigaba. Un bosque sano es una chagra sana, y esta a su vez brinda alimento sano. El búho y la reserva es el corazón de la siembra. La verdadera madre está aquí, de aquí llevamos nosotros la semilla. Tenemos papas, tenemos moras, repollos, cebolla, hortalizas, habas, también tenemos cuyes, conejos. La distancia física no es más que la reserva expandiendo y replicando su modelo de comprensión del territorio. Digamos que esto es más bien un tejer de la familia, ¿no? Es empezar a tejer. También como nosotros somos sembradores y de la semilla, entonces mi tía Rosita hace la parte de la cocina. Mi nombre es Rosa Miriam Jojoa Josa. En la casa nunca, jamás en la vida nos han dado en el almuerzo arroz. Entonces todas las sopas que haya toca hacerlas todos los días, cambiando de una o de otra. Y entonces se va a coger habas, papas de diferentes clases. Pues todo lo que haya se le echa ahí para que dé un buen sabor. Y pues también es nutritivo y además es orgánico. Nada en químicos. A ir implementando más recetas para meterle a los cultivos, ¿no? Por ejemplo, plantas que sean repelentes, a sembrar más diverso. La tulpa, que abriga en la cocina del búho, es una experiencia vital de esa ancestralidad que está viva y se puede compartir con sus comidas, que son un homenaje permanente a unos modos de vida que se sustentan en la relación armoniosa con la naturaleza que los rodea, como parte de los encantos de los humedales de la laguna de la Cocha y el piedemonte amazónico. La reserva El Búho es uno de esos espacios necesarios para comprender de buena forma lo que es nuestra identidad gastronómica, ecológica, biológica. Él es Fabián Giraldo,
periodista gastronómico que conoció la tulpa de la familia Jojoa Josa. Son ellos en realidad los que le dan vida a la cocina. Son esas personas telúricas, vibrantes, potentes, que han hecho de sus manos las mejores herramientas, las que mantienen vivos los fogones. No son los personajes de la ciudad que convierten la cocina en un circo de saltimbanquis, en un festival de malabares gastronómicos de adulación y de festivales televisivos. No, son personas como Epaminondas, como Rosa Miriam, que convirtieron un pedazo de tierra, lo que pudo ser una finca más, en un tesoro que se expande, que crece en la medida en la que la gente visita y comparte con ellos, en la medida en que don Epaminondas toca su guitarra y te comparten un poco de ese ají casero, en que prenden la tulpa y comparten ese saber y ese sabor y esa ancestralidad que han recogido con quienes están dispuestos a escucharlos. En las épocas de mi bisabuela, la ciudad de Pasto empezaba a verse más como ciudad y menos como campo. Luego, la historia como la conocemos nos llevaría a los afanes y a la inmediatez de la actualidad. Sin embargo, esa misma generación que se despidió de las costumbres tradicionales, se trajo la tulpa a la ciudad, quizá no con la olla de barro o el fuego a leña, pero aún con la vida en torno a la cocina, la crianza, la conversa y el encuentro. En nuestras redes sociales preguntamos cómo recuerdan a la cocina de la abuela. David PL8 nos dice: cada que llegaba un visitante siempre se lo recibía con una taza de café, queso y pan de dulce. Ángela Montilla nos cuenta: yo recuerdo la cocina oscura, hecha en la casa de barro, una hornilla con 2 bocas. Sandra López Q: íbamos por calabazas, hacía sopa, dulce de calabazas y ají de pepitas de calabaza, auténtica ambrosía. Muchas gracias a todos por compartirnos sus bellos recuerdos. Más de uno se sentirá identificado con estos. Podríamos hacer el mismo esfuerzo que hicieron los abuelos y bisabuelos y aplicar la tulpa como modelo, responde Luis Eduardo Martínez. El concepto de la tulpa como cocina tradicional yo creo que se replica como modelo porque, vuelvo e insisto, como lo que uno experimenta cuando visita la Reserva El Búho y está ahí junto a la familia en la cocina, junto a la tulpa, al fogón, es que finalmente está presente siempre eso, ¿no? Que el fuego pues es el centro de la vida familiar y de la vida campesina, y se demuestra finalmente que se cocina para vivir, y eso habla mucho de lo que ellos han promovido todos estos años, que es realmente el buen vivir, y el buen vivir comienza por la buena alimentación y la buena cocina. Es una equivocación pensar que en el campo se mantienen vivas estas costumbres por no tener otra alternativa, volver a lo propio, volver a la tulpa y con ello mantener vivos los sabores y saberes ante el paso de las generaciones. También es una decisión que se toma en el campo. La familia Jojoa Josa tomó esa decisión y además es promotora de la misma. Algún tiempo atrás en casa se compraba atún, por ejemplo. Se estaban comiendo las salchichas. Iba habiendo cambio en nuestra alimentación. Hoy en día decimos no, esa no es nuestra cocina, esa no es nuestra comida. Volvemos a lo nuestro. Nosotros volvemos a condimentar con nuestro tomillo, volvemos a condimentar con nuestro ajito, con nuestra cebolla. Pero habíamos cambiado. El salir también y el estar afuera nos hace muy facilistas y de muy mal gusto, diría yo. Porque nosotros le soltábamos una pasta de nor a la comida y decíamos quedó deliciosa. Pero aquella no quedó rica. No quedó rica en nutrientes, no quedó rica en salud, en sanidad, en amor. Porque el echarle un tomillo a la sopa es el amor de la abuela, de la mamá, que se le está echando, porque este tiene un proceso de siembra. Yo creo que en ese sentido, pues el mensaje que ellos promueven y que un poco se debería asumir en todas las cocinas es que la cocina es el instrumento para la vida y la replicación del buen vivir, es la base del bienestar. Tuve la oportunidad de visitar El Búho hace ya poco más de 2 años y me encontré con un espacio asombroso que acongoja un poco porque confronta
al citadino con su desconocimiento y muchas veces con más entusiasta de la cocina y de la alimentación con su ignorancia respecto a lo que producimos y cómo lo producimos. Productos totalmente orgánicos, naturales, un conocimiento abrumador de los productos y sus usos. Y todo eso en un espacio pequeño. Y estas no son visiones particulares. Conocer la Reserva El Búho es una experiencia iluminadora, como lo fue para Lucas Posada de Cocina Intuitiva en Medellín. Para mí haber conocido la Reserva El Búho fue algo encantador. La verdad fue un despertar. Por primera vez fui, después de 10 años de haber vivido en el exterior, a conocer el sur del país. Yo nunca había estado en el sur y para mí fue otro Colombia completamente diferente. Ese despertar fue de colores, de aromas, de sabores y fue mucho desde el amor. La tulpa como una experiencia vital de esa ancestralidad que está viva y se puede compartir con sus comidas, que son un homenaje permanente a unos modos de vida que se sustentan en la relación armoniosa con la naturaleza que los rodea. La sopa de maíz es el plato, digamos, esencial en la semana. Y la papa. Si no hay papa, no hay cena. Si no hay papa, no hay sopa. Si no hay papa, no hay desayuno. Cuando venimos acá donde la abuela, acá pues sí está la tortilla en cayana, ¿no? Entonces eso nos hace estar unidos. La comida nos une como familia. Hoy vemos muchas personas tercerizando su relación con el alimento y yo siento que precisamente alejarnos de la cocina, de la hoguera, del hogar, nos ha hecho supremamente impacientes, nos ha hecho muy inefectivos, nos ha permitido explorar y tener más tiempo para cosas que en realidad no han sido tan importantes. El búho merece más, en términos de apoyo, en términos de divulgación, en términos de que la gente se tome la molestia de visitarlo y entender las razones que llevaron a esta hermosísima familia a hacer lo que hacen. Visitar esta reserva y esta familia es como volver a creer que todo esto que hemos pensado muchos durante muchísimos años, que otra manera de relacionarse con el mundo rural es posible, que también desde la ciudad podemos establecer otra conexión con el campo, es posible, y lo que pues han demostrado estas familias es que así es, que eso ocurre todos los días. La invitación entonces es a que se animen alguna vez y visiten a Rosa Miriam, visiten a Don Epaminondas, se tomen la molestia de tomarse un chapilito, de comer algo con el maravilloso ají, de tomate de árbol, y sobre todo que abran los oídos, los ojos y los sentidos para disfrutar. El regalo no es para ellos, el regalo es para nosotros. Hay que hablar mucho con los mayores. Muchas de las veces nos hemos olvidado de ellos, de esa memoria, ¿no? De ese conversar. Y esa es nuestra invitación, a escuchar, a ver más, a aprender, a hacer de nuestro entorno una tulpa en donde hay abrigo, magia maternal, encuentro físico y espiritual, reunión y transmisión de saber. Como sucede en la tulpa de la Reserva El Búho, en la Laguna de la Cocha, donde las historias de Don Epaminondas y los saberes de Doña María son tan incesantes como el fuego que los abriga. Él tenía también una bandola y él decía así es de tocar. A lo que gritó, el duende se fue, lo trajeron en un avión. El avión sí lo vi de que aterrizó acá. El relleno, sí. Eso es medicinal. Ahí se le ponía cebolla, perejil, cilantro, orégano. Un ambiente pues bonito se siente cuando uno se pone a conversar. Ya no hay nada que comerse, pero un cuy con papas se come. Claro. Pobremente. En el capítulo anterior hablamos sobre la reserva natural. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon y que dejaron su comentario en nuestras redes sociales, Proyecto Identidad Raya al Piso y Tertulias de Cocina. Queremos compartir con ustedes uno de los comentarios. Step Urbano nos dice: apenas lo escuché, estuvo excelente, todas sus experiencias y valores que todos debemos retomar.
Gracias por compartir y hacernos recordar la importancia de esta unión tan bonita de la familia, naturaleza y conservación. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. En la bandola, don Epaminondas Jojoa, quien seguirá alegrando las tardes alrededor de la tulpa en el fuego de nuestros corazones. Agradecemos con el alma a la familia Jojoa Josa de la Reserva El Búho por compartir su historia y la esperanza de mundos posibles. Los comentarios de Eduardo Martínez, propietario del restaurante Minimal, Fabián Giraldo, periodista gastronómico, Lucas Posada, creador de Cocina Intuitiva. Este episodio es producido por Proyecto Identidad, editado por Juan Quintero y mi persona. Conforman el resto del equipo Natalia Narváez, ilustración y diseño, Juan Benavides, música y masterización, Emanuel Cabrera, apoyo de contenidos. Gracias por escucharnos.